para ti y tus hijos. En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Bueno, a las 7:30 de la mañana, muy buenos días en Ruta 97.7 Nueva Vida. Aquí están nuestros amigos Joel Ventura e Irmarí para que hablemos de sexo esta mañana, como de costumbre los jueves a esta hora. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Gracias a ustedes y saludos a la gente que nos ve por Facebook y que nos escucha por la radio. Hablamos un ratito de lo que son mitos en el sexo. Sí, mitos y realidades de la sexualidad. Hay muchos mitos que muchas personas pueden levantarse o desarrollarse creyendo, como por ejemplo, hay adultos, hay papás y mamás que le dicen a los hijos, los nenes no lloran. Lo que sabemos que no es realidad, pero hay muchas personas que aún todavía tienen esos paradigmas y los creen. O, por ejemplo, que las parejas saludables, los matrimonios saludables no tienen discusiones. Y eso es totalmente falso. Otro mito. Sí, hay un mito también, ¿verdad? De que las mujeres con cuatro pares de zapatos son felices. Y eso es un mito, porque cuatro no son suficientes. No. Ahí sí te digo yo. Necesitamos más de cuatro, ¿verdad? Irmari, disculpa, álate un poquito el stand hacia ti para que el micrófono te quede más cerquita. Es un gran mito. Sí. Aunque no se los pongan. Exacto. Aunque esté cogiendo polvo. A mí me ha pasado que, ¿verdad? Los tengo ahí hace mucho tiempo y cuando me los voy a poner se me despegan. Porque Están despegados, sí. Wow. Sí, definitivo. Y esto no tiene que ver ni por el precio ni nada. No. Si no se le da La humedad. Exacto. Me imagino que así es, ¿verdad? Sí, y entonces en términos de la sexualidad, pues hay muchos mitos y realidades. Hoy queremos hablar de algunos de ellos. Tenemos aquí una lista. El primero es, a los hijos se les comienza a hablar de sexo cuando preguntan. Esa es una de las cosas que muchos papás se dejan llevar como por esa regla, pero en los tiempos que estamos viviendo sabemos que es muy riesgoso, es muy peligroso esperar a que ellos pregunten. Sí. Eso es un mito, ¿verdad? Exacto, y si nosotros no le hablamos, Google lo hará. Sí. ¿Y desde cuándo entonces le tenemos que empezar a hablar de sexo? Debemos empezar a hablarle desde el momento en que nosotros le ponemos un teléfono con internet en las manos, que le prestamos el teléfono para que vean YouTube o que hagan cualquier tipo de búsqueda, o una tablet, o tan pronto ellos entiendan palabras de acuerdo a su etapa de desarrollo, ya debemos empezar a hablarle. Sí. Estás hablando de 2 añitos y pico, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, hoy en día a veces hemos visto niñas de 2, 3 años que ya tienen un celular en la mano que le ponen para que se entretengan. Sí, los mitos, ¿verdad? Son historias imaginarias que lo han dicho tantas y tantas veces que llega un punto que la gente se los cree. Y eso es lo que estamos hablando. Los invito a las personas que están escuchando que también, mientras vayamos nosotros diciéndolo, analicen y pregúntense, ¿realmente son un mito o una realidad? O lo que están en Facebook, que también lo comenten. El próximo que tenemos es, cuando me case, podré dejar de ver pornografía. Sí, conozco muchas personas que tenían problemas con el uso de la pornografía antes de casarse y tenían el sueño, tenían la fantasía de que cuando se casaran, como iban a tener mayor frecuencia de relaciones sexuales, iban a poder detener el consumo del uso de pornografía. Y muchos casos que conozco donde no fue así y la cosa empeoró, porque cuando ya hay una compulsión o hay una adicción, no se resuelve porque tú traigas a otra persona a tu vida. Eso es un mito, entonces. Sí. Tengo un amigo, conocido. Un conocido que agarró a sus hijos adolescentes viendo pornografía en una laptop. Entonces él, cristiano, agarró un marrón, literal, y le rompió en la marquesina de la casa la laptop. Y él entiende que ahí se acabó el problema. Quitarle ¿verdad? Las herramientas cuando son los niños, ¿verdad? Y ponerle fronteras saludables, ¿verdad? Y límites, pues es nuestra responsabilidad como papá. Pero nosotros también tenemos que ver la raíz. ¿Por qué ese niño llegó allá? ¿Qué está llenando? ¿Qué está buscando llenar en ese vacío? Y tenemos que pedirle perdón, porque si él está viendo pornografía fue porque nosotros le pusimos esto en sus manos. Así que tenemos que sentarnos con él, ¿verdad? Y enlazar esa relación y tratar de llenar ese vacío que él está buscando, ¿verdad? Porque por algo lo están haciendo. Claro. Sí. Y O sea sabemos, que no necesariamente, disculpa, Sí. no necesariamente se resolvió rompiendo el aparato, No. sino que hay que ir a la raíz porque de alguna otra manera puede obtener Oye, información. y hay un hecho como de violencia también, ¿verdad? Sí, sabemos, y pues no queremos negar que
que nos puede dar coraje, nos puede dar mucho miedo. Nosotros encontrar a un niño. Frustración. Hijo, sí. Pero dentro de ese coraje, ese miedo, debemos buscar la forma de manejarlo de forma que ellos puedan sentir la confianza de volver a nosotros en un momento en que tengan el deseo. O la duda. O las dudas. Con algún Correcto. problema, porque ahora estamos hablando de pornografía, pero ¿y si es un momento de que tengo duda de mi sexualidad? O tengo duda de, vi esto en el salón, o vi esto que pasó, o algún vecino me está tocando, no voy a poder tener la confianza de abrirme con mis padres si realmente por un error me destruyeron, ¿verdad?, las cosas. Que igual, ¿verdad? Y ahora lo traigo porque lo menciona. He visto muchos videos de que los papás, cuando tienen bebés, y el bebé está llorando, para que el bebé entienda que si, por ejemplo, tiene que comer o tiene que hacer algo y ellos no quieren usar violencia con el bebé, cogen un peluche y entonces le hacen, por ejemplo, si les de comer, le dan de comer al bebé y el bebé dice que no, pues le dan de comer el peluche hace que no y le dan puños al peluche. Uy. ¿Verdad? Y entonces después el bebé se mete la cuchara porque dice, yo no quiero que me den puños a mí. Ajá. No le estás haciendo el acto al niño, pero lo estás traumatizando. Le estás diciendo, esto es lo que te va a pasar a ti si no haces, ¿verdad? Lo que te digo. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con las herramientas que utilizamos para disciplinar. Qué fuerte. Sí, el tercer mito o el tercer punto es cuando una mujer me dice que no o que pare, realmente lo que quiere es que siga. Eso es un mito. Eso es parte de lo que en inglés se llama the rape myth, que es el mito de la violación. Y eso es parte de lo que la industria pornográfica vende. Que cuando una mujer dice que no, en muchas películas de pornografía, el hombre sigue insistiendo hasta que logra tener que la mujer ceda o lo lleva a la fuerza y al final se muestra como si ella está disfrutando. Y entonces hay muchas personas que están creciendo con este mito de que si la mujer dice que no, es que por dentro ella está diciendo que sí. O que está disfrutando aunque diga que no. Exacto. Y ahí va de la mano con esto del mito de la violación, que si una mujer tiene una ropa muy pegada o muy corta, o si una mujer está borracha, pues ella... Está invitando. Exacto. De cierta forma está invitando. Okay. Sí. La violación no aplica a las personas que están casadas. Eso es un mito. La realidad es que no es no. Y que estar casado, ¿verdad?, no nos da derecho de abusar. Tenemos que tenerlo de consentimiento. Y yo quiero entrar ahí porque hay veces que perdemos de perspectiva y a veces sacamos de contexto los versículos bíblicos. Sabemos que hay un versículo donde dice que tu esposo y el cuerpo de tu esposo te pertenece y viceversa. Pero también hay un versículo, no nos podemos olvidar, que dice que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si hacerle daño, ¿verdad?, va a hacerle daño por lo que sabemos, pues entonces violar, ¿verdad?, también es herir ese cuerpo. Así que no podemos coger un solo versículo, sino cogemos toda la Biblia para poder entenderlo, ¿verdad? Si no debemos hacer nada que no queramos hacer. Y que no sea consentido. Que no sea consentido. Exactamente. Las mujeres pueden ser tan sexuales como los hombres. ¿Qué ustedes creen? ¿Esto es un mito o una realidad? Yo creo que es una realidad para mí. Una realidad, exacto. Nosotros somos seres sexuales. Hombre y mujer son seres sexuales. Lo que pasa es que la sociedad, ¿verdad?, ha establecido unas reglas. Y tenemos que tener claro, ¿verdad?, de que el mundo está ofreciendo un mensaje equivocado. Y nosotros tenemos que estar claros sobre eso. Hay una doble vara, ¿verdad? Y yo, ¿verdad?, soy igual de sexual que él y puedo también, ¿verdad?, decirlo, y eso no está mal. Normalmente, ¿verdad?, se dice que o se fomenta que el hombre pues tenga hasta varias parejas y eso lo hace ver como varonil, eso lo hace ver, ¿verdad?, como más hombre. Y a la mujer se le hace un estigma, ¿verdad? Se le dice, cuidado, que eso no es de su casa. Pero en el aspecto sexual, ambos, ¿verdad?, tenemos el derecho y ambos tenemos, ¿verdad?, físicamente la necesidad. Así que podemos también sentir y padecer. El otro punto es, las mujeres no ven pornografía. Ese es otro mito. Aunque antes del internet la tendencia mayor era que los hombres vieran más pornografía, hoy en día ha aumentado mucho la cifra de mujeres que están haciendo uso de pornografía.
¿Por qué ha aumentado? ¿Saben? El estrés. Parte de lo que ha provocado es que el internet lo cambió todo. A diferencia de antes, que tú tenías que entrar a un lugar, alquilar o comprar una revista o un video VHS. Hoy en día es gratis. Antes había que comprar o alquilar. Hoy es gratis y está al toque de un botón. Nadie te ve, o sea, en otras palabras. Sí, ese es uno de los factores. Y también está el factor de que se fomenta, volvemos, el mundo fomenta de que una mujer segura de sí misma o una mujer en control o el mismo feminismo es estar en manejar su sexualidad. Y entonces hasta promueven de que tú tienes que verla, tú puedes tener el mismo derecho o más. Y eso te hace superior, inclusive, ¿verdad? Lo fomentan, lo ponen así, lo quieren poner bonito. Y lamentablemente pues hay muchas mujeres que han caído en eso. Aparte de que yo creo que antes la mujer era sumisa, estaba en su casa, no se atrevía a hablar aunque tuviera deseos. Y ahora pues volvemos, lo mismo, o sea, con el cambio que ha habido, está fomentándose a que ella sea más vocal. Y una de las cosas es esa, de que ya no, antes quizás se le preguntaban, ella jamás iba a decir que había visto una revista pornográfica, no, porque no necesariamente antes había internet. Eso era un no. Pero ahora, pues, siente la tranquilidad de decir, sí, la he visto. Y la exposición es otra de las razones. Sabemos que la primera exposición, la edad promedio, es a los 9 años de edad. Y hay algunos que dicen que ha bajado. Y esta exposición a pornografía, no estamos hablando solamente de varones. Estamos hablando de niños y niñas que están siendo expuestos a unas edades que su cerebro no está preparado, no tiene el control de impulsos necesario para poder determinar si esto es bueno, esto es malo, si esto me puede hacer daño o no. Si quiero tener relaciones con mi esposo o esposa, es que soy carnal y estoy alejado del espíritu. Eso es un mito también. La realidad es que Dios hizo ¿verdad? La sexualidad en el marco del matrimonio y la hizo para disfrutarla. Y si nosotros seguimos el orden de Dios, estamos dentro del matrimonio y seguimos, ¿verdad? En la Biblia está prácticamente lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de la sexualidad. Y nosotros estamos dentro de ese marco. No debe de haber pecado, no debe de haber ese pensamiento de que estamos en la carne. Eso basado en la experiencia de ustedes, porque me sorprende que a estas alturas mucha gente pueda tener ese mito. Por la experiencia de ustedes, todavía es considerable ese mito en las filas del pueblo cristiano. Sí, tristemente hay hombres y mujeres cristianos que sienten culpa, sienten vergüenza sobre estos temas. Wow. Sí. O sea, en un % alto es la pregunta. Sí. Yo sé que siempre lo hay, pero en un % alto significativo, que ella se sienta sucia o que él se sienta sucio porque desea a su esposa, quiere tener un encuentro sexual, etcétera. Yo te diría que más de lo que a lo mejor uno esperaría. Wow. Sí, más de lo que uno creería. Y en parte muchas veces tiene que ver por trauma que haya tenido, ya sea trauma que, mira, a veces nosotros podemos sufrir traumas no porque la persona que nos está traumando quiera hacernos mal, sino porque nos quiere proteger. Mira, hay personas que le hablaban de lo peligroso que son los hombres, madres o abuelas o tías que sufrieron heridas, que para proteger todo el tiempo estaban hablándole de lo negativo de las relaciones sexuales. Mira, la forma de llevar el mensaje fue una de miedo. Okay. Y entonces muchas personas pues crecen con un sentido de que esto es malo. Exacto, y de que es peligroso. Que es peligroso. Sí. Y no podemos perder de perspectiva. O sea, somos seres, ¿verdad? Sexuales, pero también, y hay varios versículos que hablan de disfrutar de esa sexualidad. O sea, que no podemos pensar eso. Y si lo piensan, háblenlo con su esposo y digan, ¿por qué tú eres eso? ¿De dónde viene ese concepto? Es un mito. Y los mitos es eso, de que se lo dicen tantas y tantas veces que pienso que es cierto. Pero dialóguenlo, ¿verdad? Para poder aclarar esa información. A nivel cultural, esto es algo que se fomentaba mucho, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos, estos temas no se hablan, esto no se dice. Entonces era un tabú
creces con eso, se lo pasas a tus hijos. ¿Cuándo se corta esa cadena o cómo tú sabes que tienes ese problema y necesitas tú esa ayuda antes de trasladar o no traspasar eso a tus hijos? Porque así es que sigue la cadena. Yo creo que si la gente que nos está escuchando identifican que a lo mejor tienen alguno de estos temores, que están casados y aún dentro del matrimonio sienten mucha culpa cuando tienen relaciones sexuales o cuando tienen el deseo, el apetito, pues, o ven las relaciones sexuales como algo peligroso, pues yo creo que es como una bandera para que ellos entonces vean cómo buscar ayuda o cómo empezar a hablarlo, como dice Mari, cómo empezar a hablarlo con su cónyuge. Ese concepto, contrario a fortalecer espiritualmente a la pareja, la expone. No sé si están de acuerdo con el comentario. Definitivamente. Porque él se queda solo con sus tentaciones y pensamientos. O él o ella porque los va a seguir teniendo, y ella también. Sí. Entonces entre ellos no hay comunicación, no hay intimidad porque es sucio, porque es carnal. Pero en la parte humana van a seguir sintiendo los mismos impulsos y deseos. Correcto. Exacto. Pero ¿cómo pudiéramos definir, a beneficio de la gente que pueda estar viviendo esto, cómo pudiéramos definir o describir la parte espiritual de la relación sexual? Bien Mira. sencillo, yo te voy a decir. Hay un versículo que dice que el hombre y la mujer, ¿verdad? Dejará a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. Bien. Y es uno de los partes de los mitos que vamos a estar hablando. Serán una sola carne. En la Biblia fomentan y presentan el acto sexual como la mayor manifestación de amor. Y de que Dios lo que quería era que hubiera unión. Por eso es que hablan de una sola carne. Unión, de que no se sepa dónde empieza y dónde termina, para poder fortalecer. En toda la Biblia se habla de la cuerda de los tres, ¿verdad? De los tres hilos. O sea, es unión, es la fortaleza. Es algo lindo, es algo, ¿verdad?, que no podemos estigmatizarlo, no sé si es la palabra que se usa correcta, o ponerle un sello, ¿verdad?, de algo negativo, porque realmente eso es lo que quiere el mundo. El mundo quiere presentar que ¿verdad?, el cristianismo, lo que somos son personas tajantes, que lo que hacen es repudiar todo lo que da placer, repudiar todo lo que ¿verdad?, quizás se siente bien. Y no es cierto. Nosotros somos embajadores de Dios de llevar el evangelio. Y parte del evangelio es la sexualidad. Parte del evangelio es la relación sexual entre el matrimonio. Que sí hay unos mandamientos, que sí hay un marco de cómo debe de hacerse. Para protegernos. Exacto. Para que haya disfrute. Entonces, contestando la pregunta, si yo me siento incómoda, si yo me siento culpable, avergonzada, pues tengo que buscar ayuda. Tengo primero que hablar con mi pareja y presentarle cómo me siento, por qué me siento así, y llegar a un diálogo. Y luego, si aún así, ¿verdad?, con la conversación no fluye, debo ir a donde mis pastores. Y si no, debo de buscarme, porque el pueblo, ¿verdad?, carece por falta de conocimiento. No podemos seguir sufriendo y tenemos que romper la cadena. Cuando tú te sientes mal en tu acto sexual, cuando te sientes avergonzada, culpable, te sientes vacío o vacía, es momento de hacer una introspección y de cortar, no solamente porque le vas a hacer daño a tus otras generaciones, sino por tu felicidad, por ti mismo. Porque el versículo decía que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú eres el primer amor después de Dios. Tú eres el primer amor. Y si tú no te amas, no puedes dar amor. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida llena de culpa y vergüenza. Y entonces sería contradictorio que el diseñador de las relaciones sexuales nos regala las relaciones sexuales de la mano con culpa y vergüenza. Así es. El mundo se ha convertido en el portavoz del tema de la sexualidad y la hablan fuera de proporción y de balance, pero los cristianos le prestan atención porque el mero hecho de atreverse a hablar de sexo abiertamente les llama la atención. Exacto. La curiosidad. Sí, es así. Los cristianos también ven pornografía. ¿Eso es un mito o realidad? Una realidad. Una triste realidad. Sí. Sí. Y se da mucho más de lo que nosotros pudiéramos pensar. A nivel de que Josh McDowell hace varios años dijo que es un fenómeno que él nunca había visto en sus 54 años de ministerio en ese momento, que tanto cristianos como no conversos están viendo casi de la misma forma, casi a la misma frecuencia están haciendo uso de pornografía.
¿Es común ver el uso de pornografía en pareja? Porque por lo general se hace escondido uno por un lado, el otro por otro, pero ¿se dan los casos? Sí, es sumamente común porque como se ha normalizado, ese ha sido parte del problema, que se ha llegado a ver algo tan y tan normal, y hay hasta profesionales que lo promueven, lo recomiendan como algo que se va de la mano con otro de los mitos, que le da chispa al matrimonio. Y se ve como algo Y que añade, que educa, que enriquece. y que no hay riesgo, no hay peligro. Sí, lo promueven como para, ¿verdad? Que esa chispa que se estaba apagando se encienda nuevamente entre ustedes. Wow. Y la realidad es que puede causar hasta disfunción eréctil. O sea, está bien alejado a lo que muchas, ¿verdad?, personas pueden pensar. Por eso es que es un mito de que eso puede traer una chispa, porque lo que hace es traer terceros a tu cama. Lo que hace es fomentar la trata humana, lo que hace es fomentar la pedofilia, porque obviamente si hay necesidad de verlo, si hay necesidad de buscarlo, la gente lo va a seguir produciendo. O sea, y tú sigues escalando, o sea, llega un punto en que ya esto no es suficiente, quieres seguir más. Y puede crear también la anorexia sexual, ¿verdad? Exacto. Lo que se esperaba a un principio, que es algo que los iba a unir, puede llegar al punto en que no puedas tener disfrute si no tienes la película, si no ves pornografía. Y hay personas que llegan a disfrutar más los píxeles a lo real. Una vez tuvimos un cliente cuando la emisora estaba en el oeste, que este empresario con su esposa enriqueció su vida íntima sexual con pornografía. Experimentaron un pic los primeros 3 meses a 4. Del 6º mes en adelante, eso fue en picada y terminaron divorciados. Wow. Así fue. Y él me lo testificaba, ¿verdad? Él era un poco mayor que yo en aquellos tiempos y me decía, cuídate de esto, nunca abras la puerta aquí, porque inclusive luego de tantos años de casado, yo lo hice para enriquecer la vida con mi esposa. Nos resultó, estábamos encantadísimos los primeros 3 o 4 meses. Del 6º mes en adelante fue lo contrario, fue un veneno. Porque si no había pornografía, no había actividad sexual y perdimos el interés por la sexualidad. Terminaron divorciándose. Wow. Sí. Y el cerebro le gusta la novedad. Y a veces pensamos en pornografía, ¿verdad?, en películas 3X, y la realidad es que la pornografía puede ser una película R con mucho contenido sexual, o puede ser una novela. Y tenemos que tener mucho cuidado qué imágenes y qué pensamiento le estamos, ¿verdad?, entrando a nuestra computadora, que es nuestro cerebro, porque eso es lo que va a empezar a pedir. Y eso pues es peligroso. Dios nos hizo inteligentes y creativos y yo creo que parte de esa dinámica es una oportunidad de que los protagonistas en la vida íntima sea el esposo y la esposa, sin necesidad de ver otro material. Definitivamente. ¿Verdad? Y nadie lo puede hacer más encantador que él y ella en el uso de su creatividad y su libertad en el uso de las relaciones sexuales. Me dice Mr. Fernández Reyes que el tiempo se nos corrió. Así que hay algunas que se nos quedan para el próximo jueves. Vamos a tener entonces el próximo jueves la continuación. Exacto. Qué bien, excelente. Esos son los temas que solamente escuchas en 97.7 Nueva Vida, dando adelante con estos temas que son importantes para la familia, los matrimonios. Así es que, ¿dónde los consiguen? Mira, la forma más fácil de contactarme para coordinar una cita para terapia, para consejería, sería enviándome un mensaje de texto al 787-518-2357. En este momento hay lista de espera porque hay mucha necesidad. Entren a mi canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández, donde ponemos contenido, tratamos de que semanalmente poner contenido para poder manejar todas estas situaciones. Y a mí en la página de mi libro, Tu.mi-mejor-cliente, y los invito a que en este Facebook Live o a través de nuestras redes nos digan algunos otros mitos que han escuchado sobre la sexualidad para traerlos también el próximo jueves y discutirlos. Qué bien. Gracias. Agradecidos. Gracias. Muchas gracias. 7:53 en la mañana. Esto es Ruta Nueva Vida 97.7 y se acerca por ahí. Pregunta.